Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones que ha capturado los corazones de muchísimas personas. Tenemos un tema que promete ser épico, lleno de giros, confesiones y, por supuesto, mucho amor. Prepárense porque vamos a desgranar uno de esos momentos que hacen historia en el mundo del entretenimiento, la confesión de Hande a Kerem, que se resume en esas poderosas palabras: mi vida entera, amor eterno. Si aman el drama, los romances inolvidables y las declaraciones que te hacen suspirar, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos las historias más fascinantes, los romances más intensos y los secretos mejor guardados del espectáculo. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano. Ahora, vayamos al grano. La frase Hande confiesa Kerem, mi vida entera, amor eterno, suena a título de película, ¿verdad? Pero esto va mucho más allá. Estamos hablando de un momento cumbre, un punto de inflexión en una relación que ha sido observada con lupa, admirada y a veces hasta criticada por el público. Cuando hablamos de Hande y Kerem, automáticamente pensamos en esa química innegable, esa complicidad que traspasa la pantalla y que ha hecho que millones de fans se enganchen a sus proyectos, pero sobre todo, a su historia personal. Esta confesión, que ha resonado con tanta fuerza, no es algo que surja de la nada. Es el resultado de un camino recorrido, de experiencias compartidas, de altibajos que han puesto a prueba su vínculo. Piensen en todos los proyectos en los que han trabajado juntos, las escenas románticas que han protagonizado, pero más importante aún, las entrevistas, las apariciones públicas, esos pequeños gestos que para los ojos más atentos, ya insinuaban la profundidad de sus sentimientos. La confesión de mi vida entera es una declaración monumental. No es un te quiero casual, ni un me gustas. Es una entrega total. Es decir, que esa persona se ha convertido en el centro de tu universo, que tu existencia gira en torno a ella, que sin esa persona, tu vida carecería de sentido o al menos de la plenitud que ahora has encontrado. Imaginen la valentía que se necesita para pronunciar esas palabras. Es exponerse por completo, poner todas las cartas sobre la mesa, sin miedo a ser vulnerable. Es un acto de fe en el amor y en la persona que lo recibe. Y cuando a esa declaración se le añade amor eterno, la magnitud del sentimiento se multiplica exponencialmente. El amor eterno no es una promesa efímera, sino un compromiso que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es la idea de un amor que perdura, que se fortalece con el paso de los años, que no se marchita ante las adversidades, sino que las supera. Es la convicción de que esta persona es la elegida, la compañera de vida, la que estará a tu lado en las buenas y en las malas, para siempre. En el contexto de Hande y Kerem, esta confesión adquiere un significado especial porque, como mencionamos, su relación ha sido una montaña rusa pública. Han pasado por momentos de inmensa felicidad, celebrados por sus seguidores, y también por periodos de dudas y especulaciones. Y es precisamente en esos momentos de incertidumbre donde una confesión tan rotunda cobra aún más valor. Demuestra que a pesar de todo, el amor ha prevalecido, que la conexión entre ellos es lo suficientemente fuerte como para resistir las presiones externas y las pruebas internas. ¿Qué pudo haber llevado a Hande a hacer esta confesión en este momento particular? Es posible que haya sido una acumulación de sentimientos, un despertar profundo de su amor, o quizás un evento desencadenante que la hizo darse cuenta de la magnitud de lo que sentía. A veces, la vida nos presenta situaciones que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos y a reconocer la importancia de las personas que amamos. Puede ser que un viaje juntos, una experiencia vital importante, o simplemente un momento de profunda intimidad, la impulsaran a expresar lo que llevaba en el corazón. También es importante considerar el impacto de esta confesión en Kerem. Imaginen la reacción de recibir unas palabras tan poderosas de la persona que aman. Sin duda, debió sentirse abrumado, dichoso y reafirmado en sus propios sentimientos. Esta declaración no solo es una muestra del amor de Hande, sino también un regalo para Kerem, una confirmación de que su amor es correspondido y valorado en su máxima expresión. Analicemos la dinámica entre ellos. Hande y Kerem son conocidos por su gran carisma y su talento actoral. Han interpretado a personajes que se enamoran perdidamente, y muchos de sus fans creen que esa magia que proyectan en pantalla se traslada a su vida real. La confesión de Hande solidifica
Esta creencia nos dice que esa pasión, esa entrega que vemos en sus roles, es también una parte intrínseca de su relación. La forma en que se produce esta confesión también es crucial. ¿Fue en un momento íntimo y privado, o fue ante los ojos de miles de seguidores? El contexto puede cambiar la percepción, pero la esencia de las palabras, mi vida entera, amor eterno, sigue siendo la misma, una declaración de amor sin reservas. Si fue pública, imaginen la ovación, las lágrimas de emoción de sus fans, la alegría de quienes creían en su amor desde el principio. Si fue privada, es una intimidad preciosa que solo ellos comparten, un tesoro que han construido juntos. Esta confesión también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor en la era de las redes sociales. Vivimos en un mundo donde nuestras vidas, en muchos aspectos, son públicas. Las relaciones, los noviazgos, las rupturas, todo se convierte en tema de conversación. En este escenario, una declaración tan íntima y profunda como la de Hande Akerem se convierte en un faro de autenticidad. Demuestra que a pesar de las cámaras y los focos, los sentimientos genuinos y las conexiones profundas siguen siendo lo más valioso. Además, esta confesión puede servir de inspiración. Nos recuerda que el amor, cuando es verdadero, merece ser expresado con valentía y pasión. Nos anima a no tener miedo de abrir nuestro corazón, de decir a esas personas especiales cuánto significan para nosotros. Las palabras mi vida entera, amor eterno, son un recordatorio de que el amor es una fuerza transformadora, capaz de dar sentido y propósito a nuestras vidas. También es interesante pensar en las implicaciones a futuro. Una confesión de esta magnitud establece un listón muy alto. Implica un compromiso serio, una visión a largo plazo. Sugiere que Hande y Kerem no solo están enamorados hoy, sino que se ven construyendo un futuro juntos, un camino que recorrerán de la mano. Esto alimenta las esperanzas de sus seguidores, quienes desean verlos felices y consolidados. Podríamos imaginar escenarios donde esta confesión ocurre. Quizás en un aniversario importante, en un momento de crisis superada, o en una noche estrellada bajo la luz de la luna. Cada escenario tiene su propio encanto, pero lo que une a todos es la fuerza de las palabras pronunciadas. Hande, al confesarle a Kerem que es su vida entera y su amor eterno, no solo le está declarando su amor, sino que le está confiando su futuro, su felicidad, su todo. Y Kerem, al escuchar estas palabras, seguramente se sintió el hombre más afortunado del mundo. La reciprocidad en una relación es fundamental, y es muy probable que él sienta lo mismo por Hande. Esta confesión podría ser el catalizador para dar el siguiente paso, para formalizar su relación de una manera más profunda, o simplemente para reafirmar el compromiso que ya existía entre ellos. La energía que irradia esta pareja es contagiosa. Verlos juntos, sentir esa conexión, es lo que hace que sus fans se inspiren y crean en el amor. La confesión de Hande es la cereza del pastel, la confirmación de que lo que muchos intuían es una realidad hermosa y poderosa. En resumen, hemos viajado a través de la poderosa confesión de Hande Akerem, analizando el significado de mi vida entera, amor eterno. Hemos explorado la valentía detrás de estas palabras, el impacto en su relación y en sus seguidores, y la inspiración que puede surgir de un amor tan profundo y sincero. Esta declaración es un testimonio de la fuerza de la conexión humana, de la capacidad del amor para transformar nuestras vidas y de la importancia de expresar nuestros sentimientos más profundos sin miedo. Es un recordatorio de que en medio de la vorágine de la vida, hay amores que brillan con luz propia, amores que se sienten como el hogar, amores que prometen ser eternos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta exploración de la confesión de Hande Akerem. Fue un placer compartir con ustedes estas reflexiones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta confesión? ¿Creen que es una de las declaraciones de amor más poderosas que han escuchado? Déjenme sus opiniones, sus experiencias, sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las historias de amor, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que creamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y emociones a flor de piel. Hasta pronto.